El amanecer apenas rompía la perpetua neblina bogotana. Una llovizna helada, el sereno, había cesado hacía minutos, dejando un velo de humedad sobre el asfalto del Centro Internacional. 3 hombres del personal de aseo y mantenimiento de la Torre Centinela iniciaron su ronda, sus botas de goma chapoteando en los charcos del concreto. Su única intención era revisar las canaletas y los desagües, una rutina monótona contra el frío de la madrugada. Pero antes de que pudieran siquiera empezar, un olor acre y anómalo les asaltó las fosas nasales. Era un hedor a metal quemado, a polímero carbonizado, mezclado con algo más orgánico y nauseabundo que no supieron identificar. Desde la oscuridad del piso 35, un tintineo metálico y rítmico llegó hasta ellos, como algo pesado meciéndose con el viento helado que bajaba de los cerros orientales. Cuando apuntaron sus linternas hacia arriba, el aire se les congeló en los pulmones. Allá, en la vertiginosa altura del 35º piso, una silueta con un uniforme azul de trabajo colgaba inerte. Su cuerpo giraba lentamente, casi con delicadeza, como si estuviera observando la ciudad dormida a sus pies. Pero eso no era lo más aterrador. Cuando una ráfaga de viento sopló con más fuerza, el extremo roto de su arnés de seguridad pareció soltar una última voluta de humo, como si acabara de ser incinerado. Un segundo después, la figura se desprendió, desapareciendo en la oscuridad y dejando tras de sí únicamente un chillido agudo de metal contra metal que les desgarró los oídos. La mañana del 18 de mayo de 2023 parecía una más para los miles de oficinistas que convergían en el corazón financiero de Bogotá. El trancón de la carrera séptima era el de siempre, una sinfonía de pitos y motores, y la Torre Centinela, ese coloso de vidrio y acero que se había convertido en un símbolo de la modernidad y el poder de la capital, brillaba con los primeros rayos de un sol pálido que luchaba por atravesar las nubes. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba que en cuestión de minutos, ese imponente edificio se convertiría en el epicentro del caos más grande que la ciudad había visto en la última década. Cerca de las 9 de la mañana, un guarda de seguridad llamado Santiago estaba haciendo su ronda por la plazoleta frontal del edificio. Pensó que el estruendo repentino que escuchó era la caída de algún material de un camión de reparto. Sin embargo, lo que vio a continuación hizo que sus rodillas se doblaran por sí solas. Sobre la marquesina de vidrio del tercer piso, el cuerpo de un hombre con uniforme azul yacía destrozado. Su posición era antinatural, retorcida. El arnés de seguridad lo envolvía, pero la línea de vida estaba limpiamente cercenada. La marquesina estaba cubierta de pequeños fragmentos de vidrio templado, mezclados con un polvillo negro, como ceniza. ¿Quién es? Llamen a la administración, rápido, gritó Santiago con la voz quebrada por el pánico. El hombre era Ricardo Arenas, de 33 años, un limpiador de ventanas con más de 7 años de experiencia, considerado uno de los mejores. Trabajaba para Limpia Ventanas Andino SAS, la empresa contratista encargada del mantenimiento de la fachada de la torre. Ricardo era conocido por ser meticuloso, casi obsesivo con la seguridad, un hombre que nunca tomaba riesgos y que siempre llevaba equipo de respaldo. Fue precisamente por esa reputación impecable que su trágica caída levantó de inmediato un muro de preguntas. En menos de 5 minutos, la plazoleta de la Torre Centinela era un hervidero de gritos, de gente corriendo sin rumbo, de directivos con el rostro pálido y de personal de seguridad tratando de acordonar la zona con cinta amarilla. Las puertas giratorias del lobby fueron bloqueadas. Los empleados, que normalmente entraban y salían con sus cafés y portafolios, se detuvieron en seco, mirando con rostros lívidos hacia la marquesina. Algunas mujeres se tapaban la boca para no gritar. Algunos hombres negaban con la cabeza, incrédulos. Nadie está preparado para ver la muerte de una forma tan cruda y brutal. Y entonces, un rumor empezó a serpentear entre la multitud. Dicen que cayó del piso 35, susurró alguien. Se le rompió el arnés. ¿Roto o cortado?, replicó otra voz. Esos susurros, inicialmente tímidos, se transformaron en una corriente de ansiedad que lo inundó todo. La policía metropolitana de la estación de Teusaquillo fue la primera en llegar, seguida de cerca por el equipo de criminalística del CTI de la Fiscalía.
Inmediatamente sellaron el acceso al piso 35, a las áreas técnicas y a la azotea. Cada cámara de seguridad fue asegurada, cada empleado del edificio, fichado. Pero entre la multitud, había una persona que parecía más devastada que ninguna otra. Javier Rojas, el compañero de equipo de Ricardo, quien esa mañana trabajaba con él. Javier estaba sentado en una silla de plástico cerca del puesto de seguridad, pálido como el papel, con las manos temblando de forma incontrolable. Yo solo escuché un ruido, como una cuerda que se arrastra, dijo, llevándose una mano a la sien. Y luego, nada. En 2 segundos, Ricardo ya no estaba. Simplemente desapareció de mi vista. El teniente Adrián Valderrama, un investigador de la Unidad de Crímenes Complejos de la SIJIN, llegó unos 20 minutos después. Adrián, con una reputación forjada en casos de alta complejidad técnica, sintió que algo estaba terriblemente mal en cuanto vio la cuerda de seguridad recuperada de la escena. Se acuclilló junto a un técnico forense que examinaba el extremo seccionado. «Mire esto, mi teniente», dijo el técnico. «El corte no es por tensión. Es un corte limpio, casi quirúrgico, como si lo hubieran hecho con una herramienta de alta precisión». Adrián entrecerró los ojos. ¿Un corte liso o aserrado? Liso, pero con microabrasiones. Típico de una cizalla industrial con cuchillas de aleación especial. Adrián asintió lentamente, pero su mente ya trabajaba a toda velocidad. Si esta cuerda fue cortada, el responsable tenía que estar en el área del piso 35 minutos antes del incidente. Y ese lugar no era de acceso público. Solo los técnicos del edificio y el equipo de limpieza tenían autorización para estar allí. Ningún empleado común podía subir. De inmediato, solicitó al jefe de seguridad que le mostrara las grabaciones de las cámaras del piso 35. Pero antes de que pudieran reproducirlas, un gerente del edificio intervino, con la voz cargada de pánico. «Teniente, hay algo muy extraño. Una persona con uniforme de técnico entró a esa área unos 7 minutos antes de la caída. Pero ese uniforme no es de nuestra compañía». Adrián se giró bruscamente. ¿No era técnico de la Torre Centinela? No, señor. Su uniforme era gris, no azul o negro como los nuestros. La grabación comenzó. En la pantalla, un hombre con un casco de seguridad con un logo irreconocible y un gran maletín de herramientas en la mano, entraba por la puerta de acceso técnico. Lo que hizo que todos en la sala contuvieran la respiración fue que el lector de tarjetas de la puerta no registró ninguna actividad cuando ésta se abrió. Si no usó tarjeta, tuvo que usar una llave física, mi teniente, susurró el jefe de seguridad. Una llave maestra que solo posee el equipo de mantenimiento principal. Adrián se irguió. Eso significa que alguien le abrió el camino a este hombre. Alguien de adentro. La siguiente grabación mostró algo aún más escalofriante. Apenas unos segundos después de la caída de Ricardo, el hombre misterioso apareció corriendo por la escalera de emergencia, desapareciendo del edificio antes de que la seguridad pudiera ser reforzada. Mientras tanto, en la escena del crimen, el teléfono celular de Ricardo fue encontrado a pocos metros de su cuerpo. La pantalla estaba destrozada, pero un archivo de video aún era reproducible. Adrián lo reprodujo con cuidado. Era un video de 3 minutos. Ricardo se grababa a sí mismo desde el arnés. Su rostro estaba tenso, y el silbido del viento era ensordecedor. «Armando, parcero, revise el anclaje, ¿sí? Esta vaina está muy floja», decía a través de su radio. 10 segundos después, la cámara se sacudía violentamente, se oía el grito ahogado de Ricardo y el video se cortaba. El nombre de Armando Serrano, el jefe de técnicos, apareció de inmediato en las notas del investigador. Especialmente cuando se supo que Armando fue la última persona en revisar el punto de anclaje que Ricardo usó ese día. Adrián, y todos los presentes, empezaron a comprender. Ricardo Arenas no había muerto en un accidente. Alguien se había asegurado de que cayera. Y eso lo convertía en un asesinato.
La atmósfera en el piso 35 de la Torre Centinela esa mañana era como un vacío que congelaba la respiración. La puerta de acceso técnico estaba acordonada con cinta amarilla, y el olor a polvo, metal y el viento de las alturas se mezclaban en un aroma que oprimía el pecho. El teniente Adrián Valderrama caminaba lentamente, observando cada detalle, desde el perno del anclaje que parecía ligeramente inclinado, hasta unos pequeños rasguños en el concreto, como si algo pesado hubiera sido arrastrado con prisa. Un técnico forense estaba arrodillado cerca del punto de anclaje que Ricardo había usado. «Mire esto, mi teniente», dijo, encendiendo una pequeña luz ultravioleta. «Hay residuos de calor en el metal. Está ennegrecido, como si le hubieran aplicado una fuente de alta temperatura, como un soplete o un soldador de arco». «¿Desde cuándo se rompe un arnés por calor?», murmuró Adrián. El técnico negó con la cabeza. «Nunca por sí solo. Esto fue calentado a propósito, y rápido». Mientras tanto, otro agente trajo una pequeña bolsa de evidencia. Dentro, había una minúscula esquirla de metal, del tamaño de una uña, de un color azulado. «El borde es microdentado», explicó el técnico. «Es de una cizalla industrial, un modelo usado para cortar cables de acero trenzado». Adrián contuvo la respiración por un momento. La evidencia era demasiado clara, demasiado perfecta. Como si alguien la hubiera dejado allí a propósito para que la encontraran. Una pregunta le erizó la nuca: ¿quién era el asesino y por qué dejaba un rastro tan limpio pero a la vez tan provocador? Abajo, en la plazoleta, Javier Rojas seguía sentado, con la mirada perdida. Adrián se le acercó. «Javier», dijo, abriendo su libreta, «necesito que me repitas desde el principio. ¿Qué pasó exactamente antes de que Ricardo cayera?» Javier tragó saliva, su voz apenas un susurro. «Empezamos a trabajar como a las 8:20. Ricardo descendió primero al punto de trabajo en la cara oriental del edificio. Yo estaba preparando la línea de seguridad secundaria. ¿Quién fue el último en tocar el anclaje antes de que empezaran?» «Armando», respondió Javier, dudando. «Dijo que iba a hacer una revisión rápida. Ricardo ya sospechaba algo desde anoche. Decía que la cuerda se sentía extraña, como si la hubieran cambiado». «¿Dónde está Armando ahora?» «Dijo que estaría en el piso 2 esta mañana. Pero durante todo este caos, no lo he visto por ningún lado». Adriana notó. Conocía a este patrón. Alguien que desaparece en el momento más inoportuno. Cuando el equipo de investigación revisó la sala de control de cámaras de la Torre Centinela, se encontraron con una sorpresa mayúscula. Un guarda de seguridad menudo llamado Benito les mostró la grabación de 7 minutos antes del incidente. «Mire, mi teniente», dijo, señalando la pantalla. La grabación mostraba a un hombre con un casco gris y un gran maletín de herramientas caminando a paso rápido hacia la puerta técnica. No miró a la cámara ni una sola vez, como si supiera exactamente dónde estaba cada lente. Pero lo que hizo que Adrián se inclinara hacia adelante fue ver cómo el hombre abría la puerta sin etiqueta. No hubo sonido de sensor, ni luz verde de acceso, ni registro de entrada. La puerta se abrió como si fuera la de una casa, con una llave común. «¿Estás seguro de que esta es una puerta de acceso para empleados?», preguntó Adrián. «100% seguro, mi teniente», respondió Benito. «Y la llave física solo la tienen 2 personas, el jefe de técnicos, Armando Serrano, y el subjefe de mantenimiento del edificio, Buddy Santamaría». «¿Dónde está Buddy ahora?». «Está de vacaciones, señor. Desde hace 2 días. Se fue para Villa de Leyva». Adrián suspiró. Demasiadas coincidencias en un lapso de tiempo demasiado corto. Al continuar la grabación, vieron al hombre del casco gris dejar su maletín cerca de un panel de ventilación. Se agachó y sacó algo del interior. Aunque la cámara no lo captó con claridad, la forma era alargada, como el mango de una herramienta de corte o un soldador industrial. Adrián sintió un escalofrío. Amplía el foco a su mano derecha. El operador obedeció. La imagen se pixeló,
Pero algo quedó claro: en la muñeca del hombre había una larga cicatriz, como la de una quemadura. Eso le recordó a Adrián un caso en el que había trabajado, donde un técnico clandestino usaba herramientas de calor que le habían dejado una quemadura permanente en la mano. Y esa persona, Braulio Giraldo, acababa de ser despedida de Limpia Ventanas Andino. Cuando Adrián regresó a la escena de la caída, la multitud se había vuelto más densa. Varios periodistas intentaban cruzar el cordón policial, gritando en busca de una declaración oficial. La ambulancia ya se había llevado el cuerpo de Ricardo al Instituto de Medicina Legal para la autopsia. Pero Adrián sabía que la clave de este caso no estaba solo en el cuerpo de la víctima, sino en lo que había sucedido antes de que cayera. Pidió que le trajeran todas las pertenencias de Ricardo. Le entregaron una pequeña mochila. Dentro había guantes de trabajo, gafas de protección, una botella de agua y el celular con la pantalla rota. «Hay un mensaje sin enviar, mi teniente», dijo uno de sus hombres. Adrián lo abrió con cuidado usando un lector forense. Abrió el último borrador de mensaje de Ricardo. Estaba dirigido a alguien llamado Armando. El contenido hizo que el corazón de Adrián latiera con fuerza. «Parce, Armando, la cambiaron. Esta cuerda no es la que usamos ayer. Algo está mal. Por favor, revise bien antes de que yo baje». La hora de guardado, 3 minutos antes de su caída. Adrián se quedó mirando la pantalla del teléfono durante un largo rato. Todos los hilos conducían a un solo punto: Armando Serrano. Sin embargo, antes de que pudiera decidir su siguiente paso, un miembro de la seguridad del edificio se acercó corriendo. «Mi teniente, hay una mujer que quiere hablar con usted. Dice que tiene información importante». La mujer esperaba cerca del puesto de vigilancia, vestida con una chaqueta café y una gorra negra. Su rostro reflejaba una profunda ansiedad. Se presentó como Natalia Correa, empleada de Administración de Servicios Corporativos Capital. «Señor, no sé a quién decirle esto», comenzó con voz temblorosa. Pero antes de la caída, vi a alguien en el sótano de parqueaderos con un maletín de herramientas grande. No era empleado del edificio, pero conozco esa cara. «¿Quién?», preguntó Adrián con firmeza. Natalia tragó saliva. «Braulio Giraldo». El nombre cayó como una piedra en el pecho de Adrián. Braulio, el técnico problemático que había tenido una fuerte disputa con Ricardo, y que llevaba desaparecido desde hacía una semana. Entró por la puerta de logística, nadie lo detuvo, añadió Natalia. «Y, señor, lo vi hablando con alguien que llevaba un uniforme de técnico del edificio. Un uniforme azul». «¿Quién era él?», insistió Adrián. «No sé su nombre, pero lo he visto varias veces con el señor Armando». Adrián guardó silencio por un momento. A lo lejos, la torre centinela se erigía fría, sus ventanas reflejando las nubes grises que comenzaban a acumularse. Algo muy oscuro estaba sucediendo en ese edificio. Y alguien se había asegurado de que Ricardo Arenas nunca bajara con vida del piso 35. Adrián apretó la mandíbula. «A partir de ahora», dijo, «consideramos este caso no como un accidente. Esto es un homicidio. Y uno meticulosamente planeado». En ese mismo instante, sin que nadie lo supiera, una diminuta cámara en una esquina del corredor del piso 35 parpadeó. No era una cámara oficial, no formaba parte del sistema de la torre centinela. En la pantalla de un servidor oscuro, ubicado en un lugar desconocido, apareció un pequeño texto: «Omega, fase 1 completada. Siguiente objetivo, testigo interno». El teniente Adrián abandonó la plazoleta y se dirigió a la sala de control de seguridad en el primer piso. Detrás de un grueso cristal, docenas de monitores mostraban cada rincón de la torre centinela. Pero algo captó su atención de inmediato: la cámara del piso 35 se había quedado en negro. Benito, el guardia de seguridad, tecleaba frenéticamente tratando de restablecer la señal. «Mi teniente, esa cámara funcionaba cuando usted subió». «Ahora está muerta», exclamó, con un temblor en la voz. Adrián se acercó. «¿Fallo técnico o alguien la apagó?».
Benito revisó el registro del sistema. Su rostro se tornó pálido. Nadie ha iniciado sesión. No hay registro de acceso. Pero el sistema registró un comando automático. Un comando que no está en nuestra base de datos. Adrián frunció el ceño. ¿Qué comando? Benito tragó saliva. Reset. Un comando de reseteo completo. Solo alguien con acceso de administrador raíz podría haber insertado un comando así en el sistema. Alguien de adentro. Sin querer perder un segundo, Adrián ordenó que todas las grabaciones de la mañana fueran transferidas a un servidor portátil. Pero apenas 5 minutos después de iniciar el proceso, una alarma sonó. La transferencia de datos se detuvo. El servidor central está denegando el acceso, gritó un técnico. La contraseña cambió sola, añadió otro. Adrián sintió una presión en las sienes. Alguien estaba borrando las pruebas en tiempo real, mientras ellos investigaban. Tomó una decisión rápida. Detengan la transferencia. Sáquenle el disco duro físico. Los técnicos se movieron con rapidez, abriendo el panel metálico y extrayendo la unidad de almacenamiento principal. Justo cuando el disco duro fue desconectado, todos los monitores parpadearon y se apagaron. La sala quedó en penumbra. Solo una frase apareció en la única pantalla que quedaba encendida: Omega, fase 2 activada. Adrián no tenía tiempo para el asombro. Llevó el disco duro a una pequeña sala de reuniones cerca del lobby para examinarlo. En esa sala, Javier todavía esperaba, acompañado por 2 policías. Mi teniente, la voz de Javier era apenas un susurro. Si esto no fue un accidente, significa que alguien mató a Ricardo a propósito. Adrián lo miró fijamente. Javier, Ricardo te dijo algo sobre alguien que intentara cambiar las cuerdas. Javier bajó la mirada. Sospechaba desde la semana pasada. Habían aparecido unas cuerdas nuevas en el depósito, con números de serie que no cuadraban. Dijo que iba a reportarlo, pero tenía miedo de acusar en falso. ¿Habló con Armando sobre eso? Sí, pero Armando solo le dijo: deje así, yo me encargo. Después de eso, Ricardo se puso más inquieto. Esas palabras convencieron a Adrián de que Armando ocultaba algo. Decidió contactarlo a través de la administración del edificio. Sin embargo, la respuesta solo añadió más peso a la atmósfera. Teniente, no podemos contactar a Armando. Su teléfono está apagado desde las 9 de la mañana. Adrián apretó los puños. Envíen a un equipo a buscarlo. Empiecen por la sala de mantenimiento, el depósito de herramientas, hasta el sótano. Mientras el equipo se movilizaba, Natalia Correa, la empleada que había dado la información, llegó apresuradamente. Teniente, una cosa más, dijo, sin aliento. Braulio tuvo una discusión muy fuerte hace 3 semanas. Fue después de un debate sobre el contrato de licitación para la limpieza de la fachada. Él sentía que alguien en Limpia Ventanas Andino lo había saboteado para sacarlo. ¿Quién? Natalia repitió su respuesta con voz más baja. El señor Armando. Todas las piezas comenzaban a encajar. Braulio fue despedido, Armando supuestamente fue quien lo perjudicó. Ricardo descubrió una irregularidad con el equipo de seguridad. Luego, Ricardo muere justo después de que Armando revisara el anclaje. Sin embargo, algo seguía molestando a Adrián. Si Braulio quería vengarse de Armando, ¿por qué la víctima fue Ricardo? Sentía que había un motivo oculto. Poco después, un oficial llegó corriendo. Mi teniente, encontramos algo en la sala de mantenimiento del piso 18. Adrián subió en el ascensor de servicio. Al abrirse las puertas, un fuerte olor a metal y aceite lo golpeó. La habitación estaba en desorden, cajones abiertos, herramientas esparcidas por el suelo y, en el piso, pequeñas gotas de sangre seca. No es la sangre de la víctima, dijo un técnico. El tipo de sangre es diferente. Y es reciente, muy reciente. En un rincón, un casillero estaba abierto.
Dentro había un chaleco de técnico con el nombre bordado, Armando Serrano. Pero lo que dejó a todos helados fue lo siguiente: la llave física de la puerta técnica, la que debería estar siempre en el cinturón de Armando. Si la llave está aquí, murmuró Adrián, entonces el hombre del uniforme gris que entró al piso 35 no pudo haber usado la llave de Armando. Quizás una copia, sugirió un técnico. Adrián negó con la cabeza. No hay copias. Es una norma de seguridad estándar. La sala quedó en silencio por unos segundos. Luego, Adrián dijo con voz tensa, entonces hay una tercera persona. Alguien con un nivel de acceso muy alto. Alguien que no figura en ninguna lista de empleados. Como si confirmara sus palabras, el teléfono de Adrián vibró. Un número desconocido. Contestó. Una voz distorsionada y áspera se escuchó al otro lado. Teniente Valderrama, deje de buscar a Armando. Él no es su enemigo. Adrián se tensó. ¿Quién habla? Si sigue escarbando, el piso 35 no será el único lugar con un cuerpo. La llamada se cortó. Adrián se quedó inmóvil por unos segundos antes de decir en voz baja, a partir de ahora, esto no es solo un caso de asesinato. Es una advertencia. Afuera, la torre centinela se erigía en silencio, como si los estuviera observando. El teléfono en la mano de Adrián aún vibraba ligeramente cuando la llamada se cortó. Las palabras de la amenaza eran frías, tranquilas y tan seguras que hicieron que la habitación pareciera encogerse. Javier miraba a Adrián desde una esquina, con el rostro tenso. «Mi teniente, ¿quién era?», preguntó en voz baja. Adrián no respondió. Miró la pantalla de su teléfono que mostraba número desconocido, y luego se lo guardó en el bolsillo. «Continuemos con la búsqueda. Quienquiera que haya llamado, ¿conoce nuestros movimientos?». Salió de la sala de mantenimiento, seguido por dos de sus hombres. Sin embargo, apenas habían caminado unos metros cuando una mujer de seguridad se les acercó a toda prisa. «Teniente Valderrama, ¿hay alguien en las cámaras del sótano entrando a la sala de generadores?». «Lleva uniforme de técnico, pero es diferente al estándar del edificio». Adrián se dirigió de inmediato a la sala de control. La imagen fue ampliada. Un hombre con un uniforme azul oscuro, no gris como el misterioso hombre anterior, entraba en la sala de generadores llevando una pequeña maleta. «¿Tenemos algún técnico con un uniforme así?», preguntó Adrián. Benito negó con la cabeza. «No, señor. Ese es un modelo de uniforme antiguo. No se usa desde hace 2 años». En la grabación, el hombre abría la maleta. Momentos después, sacó algo con forma de pequeño cilindro y lo colocó detrás de uno de los paneles del generador. «Retrocede», dijo Adrián rápidamente. «Pausa». La pantalla se detuvo justo en el momento en que el dispositivo era visible. «Es un interruptor de corriente automático», murmuró un técnico que estaba detrás. «Peor que eso», respondió Adrián en voz baja. «Es un disparador temporizado. Puede cortar las cámaras, el acceso a las puertas y las alarmas en un radio determinado. Alguien está preparando el siguiente paso». Adrián tomó una decisión rápida. «Bloqueen todos los accesos al sótano. Aumenten la vigilancia, vamos a por este tipo». Pero antes de que la orden pudiera ejecutarse por completo, la luz en el sótano parpadeó 1, 2 veces, y luego se apagó por completo. «Enciendan el generador de respaldo», gritó un operador. Unos segundos después, las luces volvieron. Pero cuando el sistema se reinició, los monitores mostraban un mensaje idéntico en todos los canales: «Omega, ciclo de limpieza iniciado». Benito se masajeó las sienes. «Señor, nuestro firewall ha sido penetrado». Adrián levantó una mano, deteniéndolo. «Concéntrate en la última grabación antes del apagón». Cuando la grabación del sótano fue reproducida de nuevo, presenciaron algo que dejó la sala en un silencio sepulcral. El hombre del uniforme azul oscuro se había girado hacia la cámara. Su rostro no era claro, la luz a su espalda lo convertía en una silueta.
Pero un detalle destacaba: en su muñeca había una larga cicatriz de quemadura. La misma que la del hombre del uniforme gris. ¿Una persona, dos uniformes diferentes? ¿O una identidad creada para confundirnos?, pensó Adrián, mirando la pantalla con los ojos entrecerrados. Amplía la imagen de la maleta. El técnico obedeció. La maleta tenía una pequeña pegatina en una esquina con un texto apenas legible: propiedad de servicios corporativos Capital. Natalia Correa, que acababa de entrar en la habitación, se tapó la boca. Esa es una de las maletas de nuestros antiguos técnicos. Pero se suponía que habían sido destruidas. Entonces, ¿cómo apareció de repente en el sótano de la Torre Centinela?, preguntó Adrián. Natalia negó con la cabeza, presa del pánico. No lo sé. Javier, que había permanecido en silencio, habló de repente. Señor, Braulio solía usar una maleta como esa. Adrián volvió a centrarse. ¿Braulio tenía una cicatriz de quemadura en la muñeca? Javier asintió rápidamente. Sí. Una que se hizo trabajando en un proyecto en Cali. Una vez me contó la historia. Adrián decidió: vamos al sótano. ¿Ahora? Bajaron por las escaleras de emergencia. El zumbido de la maquinaria pesada era constante. El aire era húmedo, con un fuerte olor a aceite y al calor de los motores. Al entrar en la sala de generadores, Adrián encendió su linterna. Los paneles metálicos se alzaban como muros de acero. El sonido del goteo de agua venía de un rincón. De repente, Javier sujetó el hombro de Adrián. Señor, mire eso. Detrás de uno de los paneles, había algo escondido. Una chaqueta de técnico azul oscuro, vieja, húmeda y rota en varias partes. En su bolsillo, un pequeño objeto: la tarjeta de identificación de Armando Serrano. Es la tarjeta de Armando, exclamó Javier. Adrián la tomó con guantes. La tarjeta era auténtica, no un duplicado. Esto significa que Armando estuvo aquí. ¿O fue traído aquí? Natalia se abrazó a sí misma, temblando. Señor, ¿qué significa esto? Adrián respiró hondo. Significa que alguien está usando la identidad de Armando. Alguien que quiere que creamos que él es el culpable. Examinó la chaqueta azul oscuro más de cerca. En el interior, había una pequeña salpicadura de sangre. El técnico forense susurró: señor, parece que hubo una lucha. El zumbido de los motores pareció intensificarse, como si aumentara la presión. Javier miró a Adrián con ojos aterrorizados. Señor, si Armando no es culpable, eso significa que quien quiera que usara esta chaqueta. Adrián completó la frase: todavía está en el edificio. Y justo cuando esas palabras fueron pronunciadas, un sonido metálico resonó en la oscuridad de la sala. Fue un sonido suave, pero suficiente para hacer que todos se congelaran. Alguien los estaba observando desde muy, muy cerca. El tintineo metálico reverberó en la penumbra de la sala de generadores. No fue fuerte, pero bastó para que todos se quedaran petrificados, como estatuas. La luz de emergencia parpadeaba intermitentemente, proyectando sombras alargadas de las máquinas sobre las paredes, que se movían como criaturas vivientes. Adrián levantó la mano lentamente, haciendo una señal de silencio. Javier contuvo el aliento, mientras Natalia se escondía detrás de un panel eléctrico. Dos de sus hombres encendieron sus linternas, sus haces de luz barriendo el espacio angosto entre los generadores y los pilares de concreto. Adrián avanzó primero. Caminó sigilosamente hacia el origen del sonido, con el arma en alto. Sus pasos eran metódicos, casi inaudibles, pero el rumor de las máquinas parecía seguirlo desde el subsuelo. Al acercarse, vio el objeto que había caído, un perno grande, que había rodado hasta detenerse debajo de un panel. Sin embargo, el propio panel estaba ligeramente entreabierto. Adrián hizo una seña. Dos de sus agentes se acercaron, empuñando sus armas. Abran, despacio. Uno de los agentes tiró el panel metálico.
Sus bisagras chirriaron suavemente. La luz de las linternas iluminó una cavidad estrecha detrás, lo suficientemente grande como para que una persona pudiera esconderse. Y, en efecto, había algo dentro. Una bota de técnico, de talla grande. Junto a ella, un trozo de tela empapado, como un vendaje improvisado para una herida. Y en el suelo, una huella de zapato reciente. La huella se dirigía hacia un pequeño pasillo detrás de las máquinas. Acaba de estar aquí, dijo Adrián en voz muy baja. Natalia se tapó la boca para reprimir un grito. Señor, salgamos de aquí. ¿Y si está armado? Adrián negó con la cabeza. Si salimos, se escapa. Y si se escapa, podría haber otra víctima. Hizo una señal al equipo. Entraron en el estrecho pasillo, uno por uno. El aire aquí era mucho más húmedo y viciado, como si rara vez fuera transitado. La luz de las linternas iluminaba tuberías enormes, cables colgantes y varias fugas que goteaban agua. Entonces, Adrián vio algo que le aceleró el pulso. Al final del pasillo, alguien corría. Solo vio su espalda por un instante, era corpulento, llevaba un chaleco de técnico roto y, en su muñeca izquierda, se distinguía una larga cicatriz de quemadura. El hombre desapareció tras una esquina. «Persíganlo», gritó Adrián. Corrieron. El pasillo era demasiado estrecho, el aire demasiado denso, pero el eco de sus pasos resonaba con fuerza. Javier iba último, jadeando, pero sin quedarse atrás. Cuando llegaron a la esquina, el pasillo estaba vacío. «Cierren las salidas de arriba», ordenó Adrián. «Se va hacia los ductos de ventilación o una puerta de acceso técnico». De repente, un altavoz averiado en una esquina de la pared cobró vida, emitiendo un sonido estático y áspero. Tras unos segundos, una voz surgió del dispositivo. Una voz de hombre, grave y fría, como si hablara a través de una máscara de metal. «Teniente Valderrama, si sigue persiguiéndome, este edificio tendrá más de un cadáver». La voz le resultaba familiar a Adrián, pero estaba demasiado distorsionada para identificarla. «¿Quién eres?», gritó Adrián. «La persona que has ignorado durante demasiado tiempo», respondió la voz. «Ricardo vio algo que no debía, igual que Armando. Igual que tú». El altavoz se apagó. Javier susurró, aterrorizado. «Señor. Armando está vivo». Adrián no respondió. Miró hacia el techo, a un panel de ventilación. Una pequeña compuerta acababa de ser deslizada, y todavía se balanceaba ligeramente. «Subió», dijo Adrián. «¿Hasta qué piso, señor?», preguntó un agente. Adrián miró hacia arriba. «Lo presiento. Al piso 35». Todos guardaron silencio. «El piso 35. El lugar donde cayó Ricardo. El lugar donde las cámaras fueron apagadas. El lugar donde se vio por última vez al hombre del uniforme gris». Adrián cogió su radio. «Benito, bloquea todos los accesos desde el sótano hasta el piso 10. Solo permítenos pasar a nosotros». Pero la radio sonó con interferencias. «Señor, no puedo controlar las puertas. El sistema ha sido hackeado de nuevo». Adrián maldijo en voz baja. «¿Cuántos accesos quedan?» «Solo uno. La escalera de emergencia del ala oriental». Justo en ese momento, las luces del pasillo parpadearon 3 veces y se apagaron. La estancia se sumió en la oscuridad. Las linternas se convirtieron en la única fuente de luz. Y a lo lejos, oyeron pasos sobre sus cabezas. Pasos pesados pero regulares, como si la persona supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Natalia se cubrió el rostro. Javier se apoyó en la pared para controlar sus temblores. Adrián apretó la empuñadura de su pistola. «Vamos al piso 35», dijo en voz baja. «Allí descubriremos quién está jugando detrás de Omega». Y la torre centinela, silenciosa e imponente,
parecía esperarlos en las alturas. La escalera de emergencia del ala oriental de la torre centinela era un eco frío y metálico con cada pisada sobre el concreto. El teniente Adrián subía primero, con la pistola en alto y una linterna táctica acoplada bajo el cañón. Javier y 2 agentes lo seguían, mientras que Natalia se había quedado abajo con el equipo de seguridad, demasiado asustada para continuar. Cuanto más subían, más claros se volvían los sonidos de los pisos técnicos, el zumbido de los aires acondicionados, la vibración de los ascensores y, a veces, un ruido inexplicable, como los pasos de alguien que se alejaba cada vez que ellos se acercaban. Al llegar al piso 33, la radio en la cintura de Adrián crepitó. «Señor, hay movimiento en el piso 35. Alguien acaba de pasar por la cámara sur antes de que el sistema se cayera de nuevo». La voz de Benito sonaba desesperada. «¿Se le vio la cara?», preguntó Adrián sin dejar de subir. «No, señor. Una silueta. Pero caminaba cojeando, como si estuviera herido. Cojera, cicatriz de quemadura, uniforme de técnico antiguo». Todas las señales apuntaban a la misma persona. Cuando llegaron al piso 35, la puerta de la escalera de emergencia estaba entreabierta, como si alguien la acabara de empujar. El viento de las alturas se colaba por la rendija, trayendo consigo un olor a metal y polvo. Adrián hizo una señal, formación de A2. Los agentes se colocaron a ambos lados de la puerta. Luego, Adrián la empujó lentamente. El pasillo del piso 35 estaba oscuro. Las luces principales estaban apagadas, solo una luz roja de emergencia parpadeaba cada 2 segundos. Esa luz carmesí proyectaba largas sombras en las paredes que se movían como manos oscuras y alargadas. «Señor, esto es aterrador», susurró Javier. Adrián levantó la mano, pidiendo silencio. Y entonces lo vieron. Al final del pasillo, cerca de la puerta que daba al exterior, donde estaban los anclajes, había la silueta de un hombre de espaldas a ellos. Sus hombros subían y bajaban, como si estuviera agotado o conteniendo el dolor. Su chaleco de técnico estaba roto y su brazo izquierdo colgaba de forma extraña. El hombre no se movía. Adrián avanzó lentamente. «Policía. Levante las manos y dése la vuelta». El hombre permaneció inmóvil. «Levante las manos», repitió Adrián, más fuerte. Tras unos segundos de silencio tenso, el hombre levantó lentamente su brazo izquierdo, el que estaba cubierto de quemaduras y vendajes sucios. Pero cuando se giró, no era Braulio, no era Armando. Su rostro estaba pálido, cubierto de sangre seca. Sus ojos estaban vacíos, como si no estuviera viendo realmente. Su boca se movía despacio, como si quisiera hablar pero no pudiera. Javier dio un paso atrás. «¿Quién es ese?». El hombre abrió la boca y una voz ronca y entrecortada salió de ella. «No. Suban. ¿No son humanos?». Antes de que Adrián pudiera preguntar nada más, el hombre se desplomó hacia adelante, sus piernas no pudieron sostenerlo. Al caer, se reveló algo que dejó a todos paralizados. En su espalda, clavado, había un pequeño dispositivo de descarga eléctrica industrial, aún emitiendo una débil luz. Tenía una larga quemadura desde el hombro hasta la cintura, como si alguien hubiera arrastrado el dispositivo sobre su piel para someterlo. «¿Quién te hizo esto?», murmuró Adrián. El hombre jadeó. Él usó la tarjeta de Armando». «No es Armando». Esas palabras hicieron que el corazón de Adrián diera un vuelco. «¿Quién es él?». La boca del hombre se movió. «Bruno». Todos se quedaron atónitos. Uno de los agentes detrás de Adrián susurró con terror: «Teniente Bruno Salazar». Bruno, un colega de la misma unidad de Adrián. El hombre intentó hablar de nuevo, pero su cuerpo se puso rígido y quedó inmóvil. Su respiración cesó. Adrián comprobó su pulso. Nada. Javier retrocedió varios pasos, con el rostro desencajado. «El teniente Bruno está en este edificio». Adrián miró hacia el oscuro pasillo que tenían delante. «No solo está aquí».
Él está dirigiendo todo esto. Justo cuando pronunció esas palabras, las luces de emergencia del piso se encendieron de repente. La puerta que daba al área exterior, donde estaban los anclajes, se abrió lentamente, como si alguien los estuviera esperando. Y una voz surgió del sistema de altavoces del piso, una voz clara, sin la distorsión de antes. La voz del teniente Bruno Salazar. Adrián. Si has llegado hasta aquí, significa que eres tan inteligente como pensaba. Terminemos esto donde todo comenzó. El altavoz se apagó. El pasillo volvió a quedar en silencio. Adrián miró la puerta exterior con la mandíbula apretada. Vamos a encontrarlo. Y avanzaron hacia el exterior del piso 35, donde Bruno los esperaba. Un viento huracanado les azotó el rostro en cuanto abrieron la puerta que daba a la terraza exterior del piso 35. El aire helado de la altura se mezclaba con el olor a metal y aceite de máquina impregnado en la superficie de acero. Las luces de emergencia se reflejaban en los cristales de los edificios cercanos, fragmentando destellos rojos como una escena congelada en el tiempo. Adrián avanzó primero. Javier y los dos agentes lo siguieron, moviéndose lentamente por la estrecha pasarela de mantenimiento, de apenas el ancho de 2 tablones. Debajo de ellos, la ciudad de Bogotá se extendía como un tapiz de luces, los vehículos parecían insectos luminosos corriendo en la oscuridad. «Cuidado, mi teniente», susurró Javier, su voz casi ahogada por el viento. Al final de la plataforma, junto al sistema de anclajes, había un hombre de pie. Su figura era atlética, vestía un uniforme de técnico gris, sucio y roto. Cuando el viento agitó su cabello, se vio claramente la larga cicatriz de quemadura en su muñeca izquierda. El hombre se giró lentamente. Era el teniente Bruno Salazar. Así que era verdad, dijo Bruno con una leve sonrisa. Solo tú, Adrián. Solo tú podías seguir mi rastro hasta aquí. Adrián apuntó su pistola. Bruno, baja las manos. Has herido a gente. Puedes entregarte. Bruno soltó una risa corta y amarga. ¿Entregarme? ¿A quién? ¿A un sistema corrupto? ¿A los superiores que compran todos nuestros informes? Tú lo sabes, Adrián. Sabes que esto es mucho más grande que nosotros. Bruno, ¿qué tienes que ver con Omega?, preguntó Adrián, manteniendo la distancia para no resbalar. Bruno levantó ambas manos a la altura del pecho, mostrando unos guantes con un pequeño logo en forma de O. Omega no es una organización, Adrián. Omega es un mecanismo. Un sistema que limpia a cualquiera que obstaculice. Yo solo ejecuto las órdenes. ¿Órdenes de quién? Lo sabrás cuando dejes de interponerte. De repente, de detrás de una tubería de ventilación a la izquierda, alguien saltó. Los dos agentes gritaron, pero la figura atacó con la velocidad de un rayo. La luz iluminó su rostro, era el hombre que habían visto tambalearse en el pasillo, el que había muerto. Pero esta vez, su cuerpo se movía con una rigidez antinatural, como una marioneta. «Señor, es el muerto de antes», gritó Javier. La figura embistió al primer agente y lo arrojó contra la barandilla de seguridad. El agente resbaló, quedando colgado de una sola mano. Adrián, conteniendo la respiración, apuntó y disparó una vez. La bala impactó en la pierna de la figura. Su cuerpo se desplomó sin emitir sonido, como un muñeco de madera al que le cortan los hilos. Javier ayudó a la gente a volver a subir a la plataforma. Mientras tanto, Bruno permanecía de pie, sin reaccionar. «Lo es, Adrián. Aquellos que pierden su función pueden ser reutilizados. El sistema no desperdicia nada». Adrián apretó la mandíbula. «¿Estás loco?» «No, Adrián», dijo Bruno, dando un paso adelante. «Estoy resignado». Sacó algo de su chaleco, un pequeño control remoto. En cuanto Bruno presionó un botón, las luces de emergencia de todo el piso parpadearon rápidamente. Los motores de los anclajes detrás de ellos comenzaron a emitir un zumbido vibrante, que se fue intensificando.
Adrián se giró bruscamente. Benito, ¿corta la energía de los anclajes desde la sala de control? Pero la radio solo emitía estática. Bruno levantó la barbilla. He cortado la señal, Adrián. No puedes detener la siguiente fase. El viento soplaba cada vez con más fuerza, haciendo vibrar la estrecha plataforma. En ese momento, una sombra se movió en el armazón de hierro sobre ellos. Alguien se arrastraba por la estructura de soporte. Javier señaló con la mano temblorosa. Señor, hay otra persona. Adrián apuntó con su linterna. Un rostro pálido, cabello mojado. Armando Serrano, con un aspecto débil, como si se aferrara a la vida con sus últimas fuerzas. Armando, quédate quieto, gritó Adrián. Armando abrió la boca, intentando hablar, pero solo una gota de sangre brotó de sus labios. Señaló a Bruno y luego a los anclajes. Bruno suspiró, como si estuviera aburrido. No durará mucho. Lo necesitaba antes de que abriera la boca. Pero ahora es hora de que sea limpiado. Sin previo aviso, Bruno presionó otro botón. La plataforma se sacudió violentamente. El pilar del anclaje emitió un fuerte chasquido metálico, como si un perno estuviera a punto de soltarse. Javier entró en pánico. Es el sistema de seguridad de los arneses. Si eso cae. Una parte del pilar de acero se agrietó. Armando casi cae, aferrándose al armazón con las pocas fuerzas que le quedaban. Adrián gritó, Bruno, detente. Bruno sonrió. No, hasta que elijas. Se movió al borde de la plataforma, sosteniendo el control remoto. Salva a Armando, atrápame a mí. No puedes hacer ambas cosas. El viento aullaba, la plataforma se inclinaba cada vez más. La elección de Adrián se reducía a segundos. Miró a Armando, a punto de caer. Miró a Bruno, listo para saltar a una tubería exterior del edificio. Y entonces, decidió. Los segundos se sentían como minutos. El viento azotaba la plataforma del piso 35 con una fuerza que casi les arrancaba el agarre. Armando colgaba del armazón de acero, sus dedos ensangrentados y resbaladizos por el sudor. Mientras tanto, Bruno permanecía al otro lado, sosteniendo el control remoto que gobernaba todo el sistema de anclajes. Su sonrisa sutil parecía disfrutar cada instante del caos. «Rápido, Adrián», dijo Bruno en voz baja, su voz parcialmente ahogada por el viento. «El sistema está en cuenta regresiva. Cuando llegue a cero, este pilar se romperá. No querrás más víctimas, ¿verdad?» Adrián miró a Bruno por un segundo, luego se volvió hacia Armando. No había tiempo para pensar. Tomó una decisión instantánea. «Javier, si se mueve, dispárale». Adrián saltó hacia el armazón de acero, agarrando el brazo de Armando. «Armando, aguanta». «Vamos», gritó Adrián, tirando del cuerpo con todas sus fuerzas. Armando gimió, con la respiración entrecortada. «Señor. No pierda tiempo. Él. Bruno. No es el último». «Agárrate a mi mano», gritó Adrián, aferrándose a su muñeca. «Sube». Mientras tanto, Bruno soltó una risa suave. «Siempre el héroe, Adrián. Eso es lo que te hace débil». Javier le apuntó con su pistola. «No te muevas». Bruno no respondió. En su lugar, presionó otro botón en el control remoto. La plataforma se sacudió violentamente. El perno principal del anclaje soltó chispas. La estructura de acero comenzó a agrietarse como un hueso roto. «Señor», gritó Javier, «si la base cede, caeremos todos». La mitad del pilar del anclaje se desprendió de su base, haciendo que la plataforma se balanceara salvajemente. Javier casi cae, pero se aferró a la barandilla de hierro. Adrián apretó los dientes, tirando de Armando con toda la fuerza que le quedaba. «Vamos, un poco más». Con un último grito,
Armando finalmente logró subir a la plataforma, su cuerpo cayendo sobre los rieles de metal. Tan pronto como Armando estuvo a salvo, Adrián apuntó su pistola a Bruno. «Suelta ese control». Por primera vez, Bruno dejó de sonreír. Miró a Adrián con una expresión indescifrable, una mezcla de decepción, orgullo y rabia. «Entonces lo haremos a la antigua». Bruno arrojó el control remoto a un lado. El dispositivo cayó en picada, atravesando el aire hacia la base del edificio. Luego, Bruno corrió hacia el borde de la plataforma. «Javier, atrápalo», gritó Adrián. Javier lo persiguió, pero Bruno era demasiado rápido. Con un solo salto, trepó por el armazón de hierro hacia una pasarela técnica más alta, a unos 2 metros por encima de la plataforma. «Bruno, detente», gritó Adrián, disparando una vez. La bala impactó en una tubería, esparciendo esquirlas de metal. Bruno siguió trepando, su cuerpo ágil, como si conociera cada centímetro de la estructura de la torre centinela. Al llegar a la parte superior, Bruno gritó: «¿Crees que Omega soy solo yo? Esto es mucho más grande». Señaló hacia abajo, hacia la ciudad iluminada. «Hay docenas de otras torres». «Docenas». Adrián lo siguió hasta la cima del armazón, sin dudar. El viento era tan fuerte que casi lo derriba. Javier sostenía a Armando, que estaba a punto de desmayarse. «Señor, cuidado». Adrián llegó a la estructura superior. Bruno estaba de pie en el extremo de una viga de acero, mucho más allá de la barandilla de seguridad. El vapor del aire acondicionado del edificio hacía que el aire a su alrededor se viera borroso. «Bruno», dijo Adrián con una voz más suave, «retrocede». Bruno solo miró hacia abajo, a la oscuridad de la ciudad. «Yo no retrocedo, Adrián. Solo abro el camino». «No lo entiendes. No luchamos contra personas. Luchamos contra un sistema. Ellos eligen quién vive y quién cae». Levantó su mano quemada, mostrando el símbolo de Omega grabado en su piel. «Esta es la marca de un ejecutor». «No tienes que seguir con esto», replicó Adrián. Bruno miró a Adrián con ojos tristes. «Ya estoy demasiado adentro, Adrián». Luego, Bruno sonrió. Una sonrisa muy diferente a las anteriores. La sonrisa de alguien que lo ha soltado todo. «Adiós, Adrián». Y Bruno dio un paso atrás. Su cuerpo cayó desde el piso 35. «Bruno», gritó Adrián, agarrando el aire vacío. El cuerpo de Bruno se estrelló contra una estructura de vidrio en un nivel inferior, con un sonido que sumió todo el piso 35 en un silencio absoluto. Javier se tapó la boca. Armando lloraba entrecortadamente. El viento se detuvo por un instante, como si se hubiera congelado por la conmoción. Adrián permaneció inmóvil durante un largo rato, antes de que sus ojos captaran algo. En el lugar donde Bruno había estado, sobre la viga de acero, había una pequeña memoria USB sujeta con cinta aislante negra. Adrián la tomó con manos temblorosas. En la memoria, una sola palabra: «continúa». Adrián miró la ciudad abajo, sus luces parpadeando como señales. Omega no había terminado. Y Bruno era solo un peón de algo mucho más grande. Adrián permaneció de pie sobre la viga de acero durante un largo rato. El viento le azotaba la ropa, pero su cuerpo estaba inmóvil. La pequeña memoria USB negra en su mano se sentía fría, ligera, pero con el peso de todas las muertes de esa noche. Javier se acercó, con el rostro pálido. «Mi teniente». «Bruno de verdad». Adrián asintió lentamente. Eligió su propio camino. Javier tragó saliva, mirando la memoria USB. «Señor, ¿qué es eso?» «Pruebas», respondió Adrián secamente. Guardó la memoria en el bolsillo interior de su chaleco táctico. «Tenemos que bajar. Armando necesita atención médica». Dejaron la plataforma, que todavía se balanceaba suavemente, y regresaron al pasillo del piso 35. En cuanto la puerta metálica se cerró,
el rugido del viento cesó, pero la tensión permaneció en el pecho de cada uno. Armando estaba sentado, apoyado contra la pared, su cuerpo temblaba débilmente. Cuando Adrián se acercó, Armando lo agarró del brazo. Señor. Bruno no era el culpable. Solo cumplía órdenes. Lo sé, dijo Adrián. ¿Órdenes de quién? Armando miró al suelo, jadeando. No sé su nombre. Pero tenía acceso a todos los pisos, a todas las puertas técnicas, a todos los sistemas. Alguien con ese nivel de acceso solo podría ser de la alta dirección, intervino Javier. Armando negó con la cabeza. No. No del edificio, no de la empresa. De adentro. Adrián se tensó. ¿Adentro de qué? De la policía, susurró Armando, cerrando los ojos. Su voz era apenas audible. Omega. Es de adentro. Su cuerpo se relajó. Se había desmayado. Varias horas después, en una sala de emergencias improvisada en la Torre Centinela, los paramédicos se llevaron a Armando en una ambulancia. Adrián estaba fuera del edificio, observando cómo amanecía. El cielo de Bogotá parecía más gris de lo habitual. Javier se acercó. Señor, el Comando Central está pidiendo el informe. Tenemos que enviar las pruebas de inmediato. Adrián no respondió de inmediato. Sacó la memoria USB de su bolsillo, mirándola. No la enviaremos al comando. Javier se sorprendió. ¿Por qué no, señor? Bruno dijo que Omega está en el sistema. No sabemos quién en el comando está involucrado. Javier tragó saliva. Entonces, ¿la revisamos nosotros mismos? Adriana asintió. Y solo nosotros dos sabremos lo que hay, hasta que estemos seguros. Entraron en una pequeña sala en un piso intermedio, una antigua sala de reuniones en desuso. Adrián sacó su computador portátil personal, sin conexión a ninguna red. La única forma segura, dijo. Javier asintió, nervioso. Adrián insertó la memoria USB. La pantalla se quedó en negro por unos segundos, y luego apareció una carpeta, acceso nivel 7. Nivel 7, susurró Javier. Ese es el nivel más alto. ¿Quién tiene un acceso así? Adrián abrió la carpeta. Había un archivo de vídeo y un archivo de texto. Eligió el vídeo. La pantalla mostraba la grabación de una sala de servidores, no la de la Torre Centinela, sino una mucho más grande, con el logo del Ministerio de Defensa. En el centro de la sala, un hombre estaba de espaldas a la cámara. Cuando se giró, Javier retrocedió sorprendido. Señor, ese es el capitán Mendoza, el jefe de la División de Seguridad Cibernética Nacional. El hombre que se suponía que debía ayudarlos. En el video, Mendoza hablaba con alguien fuera de cámara. El ejecutor del piso 35 hectáreas ha sido seleccionado. Teniente Bruno Salazar. Asegúrense de que esté bajo presión, para que sea fácil de controlar. No puede haber más fugas como en el caso de Cali. Otra voz, distorsionada, respondió en voz baja. ¿Con la caída de ese técnico será suficiente? Mendoza asintió. Suficiente para marcar la fase inicial. Después, limpien a los testigos. El sistema se encargará de borrar el resto. El video terminó. Javier se tapó la boca, negando con la cabeza sin poder emitir sonido. Señor. El jefe de nuestra propia unidad. Es parte de Omega. Adrián no respondió. Abrió el archivo de texto. En la pantalla apareció una lista, Proyecto Omega, Ciclo Colombia. Fase 1, limpieza de contratos de grandes infraestructuras. Fase 2, control de datos nacionales. Fase 3, eliminación de individuos con conocimiento de la operación. Ejecutor principal, B. Salazar, eliminado. Supervisor de campo, R. Mendoza, activo. Código de red central, nivel 7 raíz.
Debajo, una sola frase: si Salazar falla, el siguiente objetivo es Adrián Valderrama. Javier se quedó petrificado. Señor. Desde el principio. Lo estaban cazando a usted. Adrián cerró el portátil lentamente. Su expresión no era de miedo. Entonces, tendremos que cortarle la cabeza a la serpiente. Javier tragó saliva. Señor, ¿habla en serio? ¿Enfrentarse al capitán Mendoza? Su poder es inmenso. Podríamos desaparecer sin dejar rastro, como Bruno. Adrián miró a Javier con ojos que ya no albergaban dudas. Es mejor desaparecer luchando que vivir bajo el control de Omega. En ese preciso instante, la pantalla del portátil parpadeó. Un mensaje apareció, como si alguien estuviera accediendo a la memoria USB de forma remota. Teniente Valderrama, sabemos lo que ha visto. Un segundo mensaje apareció. Reunión en el piso 40. Solo. Javier retrocedió, aterrorizado. Señor, no vaya. Es una trampa. Adrián cerró el portátil y se puso de pie. Es una invitación, Javier. Y si no vamos nosotros, vendrán ellos. Se ajustó la pistola en la cintura. Avisa a Armando. Yo subo. El ascensor que subía al piso 40 emitió un sonido frío cuando sus puertas se cerraron. Adrián estaba solo. El reflejo de su rostro se proyectaba en las paredes metálicas. La lucha contra Omega acababa de empezar, y en el piso 40, la verdad lo esperaba. El ascensor se detuvo con un suave zumbido. Las puertas se abrieron lentamente. El piso 40 de la Torre Centinela era diferente a los demás. Oscuro, silencioso, sin luces encendidas, excepto por el tenue resplandor de las luces de emergencia. La atmósfera era la de un espacio deliberadamente abandonado, o preparado para algo. Adrián salió, con la pistola en la mano. El aire en la sala era gélido. Muéstrate, dijo en voz baja pero firme. No hubo respuesta. Caminó por la sala vacía, con enormes ventanales que mostraban una vista panorámica de Bogotá. Al llegar al final de la sala, vio una pequeña puerta de metal abierta que conducía a la sala de servidores privada del piso 40. Allí, una luz blanca iluminaba la figura de un hombre de pie frente a un rack de servidores. El capitán Mendoza. El hombre se giró lentamente, una sonrisa tranquila en su rostro. Finalmente llegas, Adrián. Justo como Bruno predijo. Adrián levantó su pistola. Tú ordenaste a Bruno matar a Ricardo. Tú manipulaste el sistema. Tú eres Omega. Mendoza levantó las manos, pero no en señal de rendición, sino como alguien que está a punto de dar una lección. ¿Aún no lo entiendes, Adrián? Omega no mata por poder. Omega mata por estabilidad. ¿Qué estabilidad? Mataste a un técnico. Usaste a tu propio colega, gritó Adrián. Mendoza se acercó unos pasos. Si se permite que los contratos ilegales, el lavado de dinero y un sistema corrupto continúen, esta ciudad colapsará bajo su propio peso. Omega solo elige quién debe caer primero. No tienes derecho a elegir quién muere. El sistema al que sirves también elige quién merece un ascenso, quién es desechado, quién es sacrificado. La diferencia es que Omega es más honesto. Adrián se tensó. ¿Dónde están los otros ejecutores? ¿Quién más está involucrado? Mendoza negó con la cabeza. No necesitas saberlo. Solo cumplen órdenes. Igual que Bruno. Adrián dio un paso adelante. Bruno no cumplía órdenes. Fue utilizado. Mendoza suspiró. Eras bastante cercano a él, ¿verdad? Lástima que no fuera lo suficientemente fuerte para la misión. Adrián bajó ligeramente la pistola, entrecerrando los ojos. Tú lo llevaste a la desesperación. Tú lo empujaste al límite. Mendoza sonrió. Ejecutores como Bruno son peones. Si se rompen, los reemplazamos.
Adrián contuvo la respiración. ¿Y ahora quién quieres para reemplazar a Bruno? ¿A mí? Mendoza sonrió más ampliamente. Bien. Eres inteligente. Sí, eres el próximo candidato. ¿Jamás? No es una lección, Adrián. Sabes demasiado. El sistema necesita gente como tú. Gente que pueda ver la suciedad y limpiarla sin hacer preguntas. Adrián volvió a levantar la pistola. Deja de hablar. Mendoza no se detuvo. Omega ya ha borrado las grabaciones de esta noche. Ha cortado el acceso central. Ha eliminado el rastro de Bruno. Solo queda una cosa. Presionó un botón en un pequeño control remoto en su mano. Todo el piso 40 se bloqueó automáticamente. Las luces de la sala cambiaron a un color azul frío. La puerta del ascensor se iluminó en rojo, indicando que estaba inaccesible. Una voz del sistema resonó. Omega. Bloqueo nivel 7. Sin salida. Adrián adoptó inmediatamente una postura de combate. ¿Crees que me has atrapado? Mendoza levantó su mano izquierda. Tenía un pequeño dispositivo adherido a su guante, como un gatillo eléctrico. No necesito atraparte, Adrián. Solo necesito eliminar tus opciones. Presionó un segundo botón. De repente, los servidores detrás de él se encendieron a pleno rendimiento. Una pantalla gigante en la pared mostró datos, rostros, nombres, grabaciones, el perfil de Adrián, el de Javier, el de sus familias. Todo su equipo apareció. Adrián se quedó helado. ¿Me amenazas? No, respondió Mendoza en voz baja. Te doy un camino. La puerta de la sala de servidores detrás de Mendoza se abrió automáticamente. Una luz blanca cegadora emergió del interior. Entra, Adrián. Conviértete en el poseedor del nivel 7. Tendrás el poder de limpiar el sistema desde arriba. Nadie más morirá en vano como Ricardo. Adrián respiró hondo y bajó la pistola. Mendoza sonrió, satisfecho. Bien, eliges correctamente. Pero 2 segundos después, Adrián giró su pistola hacia la unidad principal del servidor y disparó 3 veces. ¡Pum! 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 Todo el panel soltó chispas. El sistema se apagó, las luces parpadearon caóticamente. Mendoza, ¿qué has hecho?, gritó, pero Adrián ya se había lanzado sobre él, derribándolo. Los dos forcejearon en el suelo. Los golpes iban y venían. Mendoza, aunque mayor, era increíblemente fuerte y comenzó a estrangular a Adrián mientras gruñía: si no estás con Omega, eres enemigo de Omega. Adrián agarró un trozo de metal del suelo, un tornillo largo de un rack de servidores, y se lo clavó en el hombro a Mendoza. Mendoza se tambaleó. Adrián se puso de pie, apuntándole a la cabeza. El juego terminó. Mendoza soltó una risa ahogada, la sangre goteaba de sus labios. ¿Crees que matándome detendrás a Omega? De repente, la última pantalla que no se había apagado se encendió. Un mensaje: nuevo ejecutor activado. Y debajo, el nombre: Teniente Javier Rojas. Estado: en línea. Los ojos de Adrián se abrieron de par en par. No, susurró. Mendoza se rió a carcajadas. Omega siempre está un paso por delante. Adrián corrió hacia la puerta del servidor y escuchó el sonido de pasos desde el ascensor de emergencia al final del pasillo. Los pasos de Javier.